Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 1, dice la letra: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Señor Dios, Padre Celestial, tú conoces la necesidad de este pueblo. Quita los pensamientos humanos de mí. Pon en mi boca tus palabras. Edifica este pueblo con tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Puede sentarse. Vamos a compartir un tema en esta noche que hemos titulado El que tiene potestad para perdonar los pecados. Disculpe que no me presenté, no lo consideré necesario, pero probablemente hay algunas personas acá que no me conocen. Mi nombre es Israel Soledad, congrego en la iglesia Dios Establece, mi pastor Luis Román. Dice la letra que Jesús entró nuevamente a Capernaum y comenzó a enseñar la palabra. Y las personas se agolpaban al lugar donde Jesús estaba. Y eso es algo que ocurría cada vez que Jesús llegaba a un lugar. Las personas querían escuchar hablar a Jesús. Las personas querían oír las palabras de Jesús. Las personas querían disfrutar de la presencia de Jesús. Y a veces colmaban el lugar e impedían el acceso a otros. Y usted puede decir, ¿cuál es el problema con esto? Porque todos nosotros queremos acercarnos al Señor. Todos nosotros queremos buscar del Señor. Pero en oportunidades, nuestra búsqueda de Dios, entre comillas, resulta infructuosa porque no permitimos nosotros con nuestra imagen que se vea Jesús. No sé si soy claro en lo que trato de decir en esta noche. Las personas querían ver a Jesús porque tenían una necesidad de Jesús, pero había un problema: no podían ver a Jesús a causa de las multitudes. Pareciera que las multitudes siempre son sinónimo de la presencia de Dios, pero yo noto en la Escritura que el Señor Jesús trataba de aislarse de esas multitudes para hablar con sus discípulos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo: viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y enseñándose y sentándose les enseñaba diciendo. Usted puede preguntar, predicador, ¿qué pasó ahí? Pasa que a Jesús lo seguía mucha gente, pero toda esa gente que seguía a Jesús no quería necesariamente ser discípulo de Jesús. Toda esa persona que seguían a Jesús no necesariamente querían aprender de Jesús. Hay mucha gente farandulera, hay mucha gente que le gusta estar en donde hay fama, donde hay movimiento, en donde hay bulla, donde hay desorden. La gente quería estar en el momento para captar la atención, para saber, para informarse de lo que estaba pasando. Pero Jesús conocía sus corazones y Jesús veía que las multitudes se amontonaban a su alrededor. ¿Y qué dijo Cristo? Viendo a la multitud, subió al monte. A veces hay una gran cantidad de personas siguiendo a Jesús en lo llano, en lo tranquilo, en las partes normales de la vida. Y llega el momento en el que Jesús nos prueba y nos pregunta: ¿tú quieres ser verdaderamente mi discípulo? Yo voy a subir al monte, yo voy a subir al cerro. Y ahí se separó una cantidad de personas que venía siguiendo a Jesús con los que verdaderamente querían ser sus discípulos. Porque los que querían ser sus discípulos dijeron: ¿dónde está el maestro? El maestro subió al monte, vamos a subir también nosotros al monte. Porque los otros que estaban allí quizás pensarían: vamos a esperar que el maestro descienda, y cuando el maestro descienda, entonces nosotros le escucharemos nuevamente. Ahora, yo creo que ninguna de las personas que no subió con Jesús al monte podía pensar en su
sermón del monte. Y por no ir con Jesús se perdieron de una gran enseñanza. Al punto que los fariseos dijeron: ¿quién es este hombre? Mira que habla como el que tiene autoridad y no habla como los escribas y como los fariseos. Nosotros a veces hacemos grandes actividades para que los inconversos se acerquen al Señor, pero a veces con nuestra parafernalia y con nuestras grandes actitudes y con nuestros grandes eventos no dejamos que Jesucristo pueda ser visto por aquellos que necesitan la palabra, porque los hombres y las mujeres han tomado el lugar de Dios para hacerse dioses ellos mismos y para presentarse espectáculos con luces, con humo, con no sé qué cuántas cosas, para distraer al hombre de la sincera comunión con Dios. Y hay hombres y mujeres que van a un culto y quieren encontrar a Dios en ese culto, y lo que menos encuentran es eso. Porque hay una cantidad de personas en la entrada, hay una cantidad de personas en el recinto que no dejan que otro entre, pero que tampoco disfrutan de la presencia de Dios. Y hay un problema con eso. Hay un problema con la gente que no quiere buscar la presencia de Dios, pero que obstaculiza al que sí desea encontrar al Maestro. Porque probablemente muchos de los que estaban en esa casa no estaban enfermos. Muchos de los que estaban en esa casa no tenían un problema real, solamente querían estar allí con el Señor. Estoy especulando, la Biblia no dice eso. Probablemente querían estar allí para decir: yo estuve con Jesús. Para decir: yo estaba en el lugar donde Jesús estaba haciendo los milagros. Pero ellos estaban impidiendo a alguien que necesitaba de Dios que se acercara a Dios. Dice la palabra del Señor que aquel que se acerca al Señor crea que le halla y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso siempre en la iglesia hacemos énfasis en los maestros que van a enseñar la palabra. Y el pastor es en esto recalcitrante, y cada vez que hay una reunión lo recuerda. Dice: hermano, mire, hay personas que van a la iglesia, tienen un solo día para ir a la iglesia. Trabajan, estudian, lo que sea que hacen, tienen un solo día para ir a la iglesia, y ese día es el día domingo. Y es una grandísima falta de respeto que usted no se prepare para darle una palabra de vida a esa persona. Es una grandísima falta de respeto que el que vaya a enseñar la palabra se lo tome a juego, se lo tome como cualquier cosa, porque ese hombre entró por esa puerta buscando a Jesucristo. Esa mujer entró por esa puerta buscando a Jesucristo, y a veces lo único y lo menos que se encuentra es a Jesucristo, porque hay una cantidad de hombres y mujeres diciendo: no puedes entrar, así no puedes venir, así no puedes actuar, así no puedes hacer esto, y ponemos una cantidad de vallado alrededor de Jesucristo, y la gente quiere entrar y conocer al Dios de los milagros y no puede. No puede. Por eso Dios levanta una generación que rompe el techo. Por eso Dios levanta una generación que rompe el techo. Dice: no me dejan ver al amado, no me dejan ver al deseado de las naciones, pero yo voy a solucionar ese problema. Vamos a romper el techo. Nos trancaron la puerta y las ventanas, pero nos vamos a meter por el techo. Nos vamos a meter por el techo, porque la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y había un problema, y le decían a Jesús: no, es aquí en Jerusalén donde se debe adorar. Y otros decían: no, no es en Jerusalén, es en Samaria donde se debe adorar. Y Jesús dijo: ustedes dos están equivocados, porque ni en Jerusalén ni en Samaria, porque Dios va a sacar la adoración de este lugar y la va a regar por el mundo. Amado hermano, nosotros muchas veces cometemos el mismo error que cometía el pueblo de Israel. Conociendo a Dios, no quisieron dejar que otros también lo conocieran. Ese es uno de los grandes pecados, es una de las grandes fallas que tenemos, que habiendo conocido la verdad, seamos incapaces de promover esa verdad a otros, que seamos incapaces de dejar que Jesucristo pueda ser visto de los hombres, porque muchas de las veces estamos más interesados en que nos vean a nosotros como ejemplo.
Por eso el Señor le decía a los discípulos: deja que los niños vengan a mí. Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidas. Tenemos que conocer a Jesús. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Nuestros pensamientos son transformados. Nuestra forma de vida es transformada. Y la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón nos persigue. Porque la Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y hay jóvenes que nacieron en la iglesia, en hogares cristianos, y aunque quizás no participan de la vida eclesiástica, la palabra de Dios sembrada en su pecho los persigue y los persigue y los persigue hasta que un día los alcanza. Y a veces tenemos una cantidad de jóvenes golpeados por el pecado. Tenemos una cantidad de jóvenes golpeados por el mundo que los ha destruido al punto de dejarlos en un estado de invalidez. Y no hay alguien que rompa el techo. No hay alguien que se levante y diga: yo voy a pelear por ti. No hay alguien que se levante y diga: camina conmigo, yo te ayudo. No hay alguien que se levante y diga: ven, levántate, que Jesucristo te llama. No. Lo que se ve en muchas oportunidades es el desprecio. Lo que se ve en muchas oportunidades es el desdén. El mirar a las personas por encima del hombro porque fallaron. Yo no estoy justificando la falla de nadie absolutamente. Lo que yo quiero decir es que Dios no se ha negado al hombre. Y la Biblia dice que los que buscaron su rostro, jamás su cara se cubrió de la vergüenza. Dice la Biblia: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso lo dijo Cristo. Pero nosotros no hacemos igual que Cristo. ¿O sí? ¿Aló? ¿Hacemos igual que Cristo nosotros? Fue Cristo que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero pareciera que nosotros a veces nos ensoberbecemos al punto de decirle a un alma necesitada de Dios: no entras por la puerta, no pasas por ahí, porque no actúas como yo pienso, porque no caminas como yo pienso que debes caminar. Y el asunto es que no es en Samaria ni en Jerusalén, es en el corazón del hombre que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que el Padre los busca. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hace algunos años, 5 o 6 años quizás, yo tuve una visión donde me veía a mí mismo predicando este texto. Me veía predicando este texto y una voz me dijo: el que no puede perdonar los pecados no debe disminuirlos. Le voy a explicar qué significa eso. Cristo dice aquí que el que tiene autoridad para perdonar pecados, ¿quién es? Cristo. A veces nosotros como líderes cometemos errores. Y cuando viene un joven a contarnos alguna falla, nosotros queremos decirle: no, eso no es nada. No, sigue adelante, que no es nada, el Señor te ama. No, ya va. Tú tienes poder para perdonar pecados. No tienes. Entonces, ¿por qué le disminuyes la culpa que lo lleva a Jesucristo? ¿Por qué le dices que el pecado no es nada cuando el pecado es el que lo lleva a Jesucristo? Hay un corito que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús. Aleluya. El pecado me lastimó, el pecado me golpeó, el pecado hirió mi vida, pero fui a Jesús y le mostré mi dolor. Tenemos la necesidad de conducir a los hombres y a las mujeres a la presencia de Dios. No a mi presencia, no a la presencia a veces del pastor o del líder, no, es a la presencia de Dios. Porque a veces nos tomamos atribuciones. No, tranquilo, eso no fue nada. No, el pecado es el que te lleva a Jesús. Es el dolor, es el sufrimiento el que te lleva a Jesús. Y si tú le dices a un alma atribulada por el pecado que su pecado no es nada, él nunca va a salir de allí. Él nunca va a buscar a Jesús y siempre te va a buscar a ti. Ese es el problema que tienen muchos líderes. Lamentablemente las iglesias más grandes no hablan de esto,
No hablan de la verdad. ¿Cuántas almas sedientas se acercan a las congregaciones buscando palabra de Dios y solo escuchan voz de hombre? Es triste, porque los pueblos claman por la voz de Dios. La gente quiere escuchar la voz de Dios, quiere escuchar palabra de Dios. La gente está cansada del mismo bla bla bla, que todos los evangelistas predican la misma cosa, predican igual, hasta roncan igual. Parece que no tienen un criterio, no tienen un diseño por Dios. Pareciera que Dios no hubiese escogido obras de antemano para que anduvieran en ella, que tienen que andar en la obra de otros evangelistas, que tienen que andar en la obra de otros pastores, que tienen que andar en la obra de otros ministros. El Dios que me llamó preparó obras de antemano para que yo caminara en ella, y preparó obras de antemano para que tú caminaras en ella. No tienes que parecerte a nadie, tienes que buscar de parecerte a Cristo. ¿Cuál es la necesidad de llevar a los hombres a mi presencia si yo no los puedo salvar? Cristo tiene poder para perdonar pecados. Y hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Mire, yo estoy seguro que hay muchos jóvenes aquí que vinieron casi obligados. Un año de oración de los padres, de los amigos, jalao. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que el diablo te está llevando y quiere romper el techo para ti, porque tú no puedes caminar en la condición en la que te encuentras. Tú no puedes acercarte a Jesucristo en la condición en la que te encuentras. Pero hay una generación de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños que dicen: vamos a romper el techo para que puedas conocer a Jesucristo. Yo conozco casos lamentables. Conozco el caso de una joven, hija de un pastor, quedó embarazada fuera del matrimonio, y lamentablemente no se levantó alguien que le dijera: yo te ayudo a romper el techo. No, simplemente palos y piedra, y palos y piedra, y palos y piedra, y pareciera que a veces salimos a buscar a los de afuera y los de adentro que se los lleve el diablo. Alaba. A veces hacemos un esfuerzo por hacer una campaña en el barrio peligroso, pero a tu hijo, al de tu casa, a ese no lo ayuda, a ese no lo apoya. Por eso mi pastor siempre le decía a los hermanos en la iglesia: ustedes quieren a los jóvenes en la iglesia, pero cuando hay culto de jóvenes toditos se van. Ustedes quieren que los jóvenes crezcan en la iglesia, pero cuando hay una actividad, ustedes no apoyan, ustedes no respaldan. Entonces, ¿qué jóvenes son los que van a ver si no sembraron nada? Queremos ser extremadamente condescendientes a veces con el de afuera, y el de adentro que se pierda. Pareciera que los testimonios que valen la pena son los testimonios del ladrón, del drogadicto y de la prostituta. Pero el del joven que se crió en la iglesia y se mantuvo ahí a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, ese testimonio a nadie le interesa. Ese testimonio nadie lo quiere en un altar. Pero dice la Biblia: bienaventurado el joven que no anduvo en caminos de malos, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice algo también: no así los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. A veces vemos un joven o una joven que está sentada allí recibiendo su escuela dominical, recibiendo su doctrina, y como no vemos una manifestación en el momento, pensamos que Dios no está haciendo nada. Lea la Biblia dice: a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo dará su fruto. Es en el tiempo de Dios, es en el momento en el que Dios decida hacer lo que Dios tiene que hacer. No es en el momento que usted quiera, ni en el momento que yo quiera, y eso es muy difícil de aceptar. ¿Sabe por qué? A nosotros nos gusta gobernar, a nosotros nos gusta ejercer autoridad, pero cuando llegamos delante del Señor tenemos que obedecer. Amén. Y a veces no entendemos
Y cuando digo a veces es casi siempre. Casi nunca entendemos lo que Dios quiere hacer. Y la Biblia dice, el hombre no entiende la obra de Dios desde que empieza hasta que termina. El hombre no sabe lo que Dios quiere hacer. Por eso, como nosotros ignoramos lo que Dios quiere hacer, tenemos que obedecer. Aunque el mundo se levante en contra. Porque las personas no están supuestas a entender el llamado que Dios ha depositado en el corazón de cada uno. Y cuando alguien se levante con una idea diferente, nunca falta el que diga no es de Dios. Nunca falta el que diga eso no va a funcionar. Pero casi siempre ese pensamiento no está ligado a la Escritura, sino que está ligado a un a mí no me parece. Yo no pienso que eso sea así. Bueno, usted puede pensar lo que usted quiera, porque al fin y al cabo, cada quien ha recibido un llamado de Dios y cada quien va a entregar cuentas a Dios por el llamado que Dios le dio. Yo he visto mi generación perecer. La generación con que yo me crié en el Evangelio, la he visto perecer en el mundo. Y no exculpo a cada uno por sus propias decisiones. No voy a quitarle la responsabilidad a cada quien por sus decisiones. Pero nosotros vimos que hubo una generación que no quiso romper el techo. Nosotros fuimos testigos de una generación que no quiso romper el techo por nosotros. Por eso nos levantamos en el poder de Dios y de su fuerza para ayudar a los que vienen detrás y decirle tranquilo que hay quien te apoye, tranquilo que vamos a romper el techo por ti, porque las situaciones que vivimos en el pasado han sido el fundamento para que el día de hoy podamos continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. No puede ser que de 100 jóvenes en una iglesia 100 estén en el mundo. ¿Qué está pasando? Vuelvo y repito, vamos a predicar en las campañas y hacemos campañas y gloria a Dios por eso, pero ¿qué pasa con nuestros muchachos? ¿Qué pasa con los de nosotros? Porque nadie quiere levantarse y dar un grito de guerra por ellos. ¿Será que Cristo no murió también por ellos? ¿Será que no valen la pena tanto nuestros jóvenes como los jóvenes de afuera? Nosotros hemos batallado y muchos han batallado. Vamos para el Congreso, vamos para el Congreso, vamos para el Congreso. Yo creo que Dios puede hacer algo por ti ahí. Yo quiero, vamos a intentar, vamos a tratar de romper el techo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un grupo de personas impida la presencia de Dios en la vida de los demás? Hay que romper el techo, porque las cuentas no se las entregaremos al hombre sino a Dios. Porque dice la Biblia que la obra de cada uno será probada. Por el fuego será probada. Y el que edificó heno y hojarasca, su obra será consumida. Y es triste y lamentable. Pero cuando usted mira muchas familias dentro de la congregación que tienen 30, 40 años en la iglesia, pero pareciera que edificaron heno y hojarasca. Porque dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Si no rompes el techo tú, por los de tu casa, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te esfuerzas por los tuyos, ¿quién lo va a hacer? Porque a veces pensamos que llevarlos a la escuela dominical es suficiente. No es suficiente. Creo que no hay nada en este mundo que sea suficiente. Porque cuando consideramos la eternidad del alma, la eternidad de la creación, lo que está en juego, ¿qué es demasiado? Yo le digo, yo tengo amigos que he tratado de romper el techo por ellos y me han decepcionado una y otra vez. Y yo digo, vamos a intentarlo, vamos a tratarlo. Y nos metemos en oración, yo te ayudo, vamos, yo te acompaño a la iglesia. Y a los 5 días en el mundo otra vez. Y viene la decepción y provoca decir, no te ayudo más, no oro más por ti, estoy cansado. ¿O usted no se ha cansado nunca de tratar de luchar con una persona? Nos cansamos.
Porque somos seres humanos y cuando vemos la reticencia de las personas, la resistencia a escuchar la voz de Dios, tratamos de meterlos por la fuerza para que entiendan y nos frustramos. Porque entendemos de qué se trata. Es la salvación del hombre, es la salvación del alma. Ahora yo pregunto, ¿qué clase de amigos somos nosotros? ¿Qué clase de familiares somos nosotros? Que no somos capaces de romper el techo. Porque ese hombre que estaba allí dice que estaba paralítico. No podía moverse, no podía levantarse, no podía hacer nada. No podía acercarse a Dios. Y así muchas veces están las personas dentro de la iglesia, así muchas veces están los jóvenes dentro de la iglesia, van a la iglesia, se congregan, cantan los coritos, pero espiritualmente están paralíticos, no pueden acercarse a Dios. A veces hay marcas profundas en el corazón del hombre, profundas en el corazón de la mujer, que usted piensa que son tonterías, pero para ellos son un gran problema. Yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen, la iglesia me marcó. La iglesia no me ayudó. Vuelvo y repito, yo no estoy justificando la vagabundería de nadie, porque la Biblia dice que su propio camino busca el que se desvía. Yo no estoy hablando de justificar sinvergüenzura, no. Yo estoy hablando de que la Biblia dice, perdona como yo te he perdonado. De esa Biblia estoy hablando yo. Porque ¿de qué nos vale a nosotros levantar un gran espectáculo para decir que somos los hijos de Dios en la tierra, cuando no actuamos como Dios quiere que actuemos? Y siempre se terminan imponiendo nuestros preceptos personales. Siempre se terminan imponiendo nuestras ideas personales. Y yo estoy seguro que esos hombres que trataron de romper el techo, de repente le dijeron a algunos de los que estaban allí, danos un chance, vale, dame un chance que yo también quiero conocer a Jesús, dame un espacio para ver si yo entro también al lugar donde está Jesús. Y la gente decía, no te voy a dejar entrar, no quiero, yo estoy aquí, aquí me siento cómodo, aquí estoy bien. Y la gente afuera sufriendo y necesitando la palabra del Dios vivo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos actuando como estos hombres que rompieron el techo. Y fíjense lo que Jesucristo les dijo: la fe de ellos te ha salvado. ¿La fe de quién? De los que rompieron el techo. No era la fe de ese hombre paralítico, porque ese hombre paralítico no se podía mover. No fue la fe de ese hombre allí que estaba tirado en una camilla, probablemente esperando la muerte. No, fue la fe de ellos la que hizo que ese hombre fuera salvo. Entonces yo le pregunto, ¿no vale la pena intentarlo una vez más? ¿No vale la pena volver a levantarse en el poder de Dios y su fuerza y decirle al diablo, la lucha y la pelea va? No permito que tomes posesión de lo que Dios me ha entregado. No permito que tomes posesión del llamado que Dios ha puesto en mis manos. No permito que tomes posesión de mi familia y vamos a pelear. Vamos a la guerra. Vamos a la batalla. Porque pareciera que somos tan espirituales para unas cosas y para otras no. Hay jóvenes aquí, yo estoy seguro que tienen problemas. Problemas en su vida personal. Problemas que probablemente sus padres no conocen. Probablemente problemas que en su casa y su familia no conocen, porque sus problemas son tan vergonzosos que no quieren que nadie lo sepa. Pero ellos quieren conocer a Jesús. Porque la mujer del flujo de sangre dijo, si yo tocara el borde de su manto, yo sería libre. Si yo tocara el borde de su manto, yo sería sano. Tenemos fe para muchas cosas, pero no tenemos fe para creer que la palabra de Dios puede salvar al hombre. Y queremos buscar cualquier estrategia, queremos buscar cualquier artimaña, pero la Biblia dice que es la palabra de Dios la que convence. Dice que es el Espíritu que convence del pecado, de justicia y de verdad. Yo le pregunto, yo sé que aquí no solamente hay jóvenes,
Hay hombres y mujeres de Dios que han recorrido un largo trayecto en el camino del Señor. Gloria a Dios que están aquí en esta noche. Gloria a Dios porque todavía hay hombres y hay mujeres que no se cansan de hacer el bien. Donde quiera que yo voy y tengo la oportunidad de testificar esto, yo siempre testifico por la hermana Ramona. Siempre. Porque esa es una mujer que ha visto generación tras generación de jóvenes pasar de largo. Algunos se mantienen, otros se han ido, pero ella les ha prestado su fuerza y su aliento para que sigan adelante. Y eso es valioso, eso es importante, porque esa anciana rompe el techo. Esa anciana dice: no vamos a permitir que 4 cabezones no dejen que la gente llegue a la iglesia. No, vamos a romper el techo. Vamos a hacer algo. No podemos seguir permitiendo que pasen las generaciones, que pasen las generaciones. ¿Y qué pasó? Ayer había 20 muchachos, ¿cuántos hay hoy? No hay ninguno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie rompe el techo? Es una pregunta que tengo años realizándome en mi cabeza. Es una pregunta que tengo tiempo rumiando, analizando. Señor, ¿qué pasa? ¿Será que nos falta fe? ¿O nos falta creer en tu poder? Una palabra que salga de la boca de Dios tiene poder para transformar las vidas. El Espíritu le preguntó al profeta y le dijo: ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. De manera que usted y yo sabemos si esos huesos vivirán o no vivirán. ¿Quién sabe? El Señor lo sabe. Y le dijo el Señor: profetiza a esos huesos secos. Y la profecía en este tiempo es la predicación de la palabra. Profetízale a los huesos secos. Háblale a los huesos secos y dile: vivan en el nombre de Jesús. Tienes que levantarte de ahí de donde estás, porque tú no naciste para eso. Tú no viniste a este mundo para eso. Dios tiene un proyecto con tu vida. Dios tiene un proyecto contigo. Y si tú no quieres levantarte de ahí, vamos a hacer que te levantes en el nombre de Jesús. Nos cansamos, y yo entiendo, hermano, nos cansamos de luchar con la misma persona una y otra vez, y pareciera que la gente no quiere entender, pareciera que la gente no quiere caminar, pero llega el día. Viene un día glorioso como el amanecer, en el que los que viven en la dispersión volverán, porque luchamos y Dios nos da la victoria. No es con nuestra fuerza ni es con nuestro poder. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo cada día más difícil. Es un mundo cada día más complicado. Es un mundo cada día más cruel. Es un mundo cada día más atroz. Y las cosas que ocurrían en su juventud ya hoy no ocurren. Ocurren otras cosas peores. Y hoy hay una cantidad de demonios en el aire, en los teléfonos, en las computadoras, en el internet, haciendo la guerra a los hijos de Dios. Pero dice la Biblia: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, pero eso no indica que la batalla va a ser fácil. Eso no indica que el asunto va a ser fácil. No, hay pelea, hay que pelear. Hay que pelear, hay que pelear, hay que romper el techo. No podemos conformarnos a nuestro propio consejo, a nuestra propia prudencia. No, dice la Biblia: no te fíes de tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia que usted o yo inventemos hoy en día para tratar de que la juventud no se pierda, el diablo se inventa 4 cosas más rápido de lo que usted piensa. Por eso usted y yo no podemos hacerle frente a Satanás con nuestras propias armas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Me gusta mucho la palabra del apóstol Pablo, cuando le dice a su hijo en la fe: te encomiendo a la palabra, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque tiene poder para sobreedificarte. Yo le decía en estos días a una congregación donde estaba predicando, le decía: hermano, usted va a pasar. Usted va a pasar, y va a llegar el momento en el que, si Cristo no ha venido, usted va a abandonar esta tierra. Y el consejo más grande que le puede dejar a su hijo es la palabra de Dios.
Acuérdate de la palabra. Acuérdate de lo hablado por los profetas. Acuérdate de lo enseñado por el Espíritu Santo. Porque de aquí a un tiempo muchos ya no estarán acá, pero permanecerá el consejo de Jehová. Dice la Biblia, el consejo de Jehová permanece por los tiempos, por las edades, por los siglos. Porque cuando Pablo escribió estas palabras, no había internet, no había computadoras, no había teléfonos, no había satélites, no había nada de eso. Pero el diablo hacía guerra contra los hijos de Dios, y el consejo de Dios prevaleció y sigue prevaleciendo. Hay almas cansadas que han venido a buscar la presencia de Dios. Hay espíritus hambrientos por Dios que dicen: dame de beber. Yo necesito conocer al Dios de la vida. Y así como en aquel tiempo, dice el Señor Jesús, que los fariseos comenzaron a pensar y a cavilar en sus mentes y decían: pero este hombre es un blasfemo. Y le dijo: yo tengo poder para perdonar pecados. Joven, amigo que estás acá, anciano que estás acá, tú y yo no podemos perdonar pecados. Y cuando falla uno lejano a nosotros, es fácil condenarlo. El problema es cuando falla mi amigo. El problema es cuando falla mi hermano. El problema es cuando fallo yo. Ahí yo quiero perdonarlo. No sufras el escarnio, no sufras el problema. Yo te perdono, tranquilo, no. Déjalos que vayan a Jesucristo. Déjalos que vayan al Señor. Y si no pueden, rompe el techo. Si están paralíticos, rompe el techo. Si no pueden caminar, rompe el techo. Si no pueden orar, rompe el techo. Si no pueden ir a la iglesia, rompe el techo. Algo hay que hacer. Alguien tiene que levantarse en el poder de Dios y hacer algo. Porque los días del fin se han acercado. Y Jesucristo vino y dijo: mira, que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. ¿Cuántos de nuestros amigos que crecieron con nosotros en la iglesia hoy no están? Quisiéramos que estén acá, pero no están. Vamos a permitir que esta generación que viene continúe igual. Vamos a permitir que los errores que se cometieron en el pasado se vuelvan a seguir cometiendo hoy en día. La Biblia dice que si el atalaya viere venir la espada y no anunciare, la sangre será sobre él. Por eso estamos aquí en esta noche, para instarlos en el poder de Dios. Hermano, rompe el techo. Joven, rompe el techo. Anciano, rompe el techo. Hay hombres y mujeres que han vivido su vida en el Evangelio para Dios, pero todavía pueden hacer algo. Hay algo que todavía pueden hacer. Hay hombres ancianos que ya no pueden evangelizar, que ya no pueden cargar corneta, no pueden subir cerros, pero pueden romper el techo en la oración, pueden romper el techo en el discipulado, pueden romper el techo de otra manera, porque el Dios que te llamó útil hasta el día que te lleve de esta tierra. Porque servimos a Jehová hasta el día que nos llame. Y a veces pensamos que como ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, ya no tenemos lugar en el reino. A veces pensamos que como ya no tenemos la fuerza de antes, ya no tenemos lugar en el reino. No. La Biblia dice que había un hombre llamado Simón y una mujer llamada Ana que estaban en el templo esperando el día de la manifestación de Dios. Ellos guardaban la promesa. Dice ellos y otros más que anhelaban y guardaban la promesa. Y a uno de ellos se le prometió que no vería muerte hasta que viera al Hijo del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios te tiene en esta tierra, tú todavía tienes trabajo. Si Dios me tiene en esta tierra, todavía hay trabajo. Y el ángel le dijo a Elías: levántate y come, porque el largo camino te resta. Pero ese camino a veces no es como yo quiero. A veces las cosas no se manifiestan como yo deseo. Pero el mensaje es uno: hay que romper el techo. Ponte sobre tus pies.